Hola, se terminó el anterior video, la parte 8, haciendo referencia a nuestra actitud de deformar el uso de la tecnología a nuestro favor de tal manera que la convertimos en muletas de confort de manera tan desvirtuada que decidimos incapacitarnos voluntariamente. Ahí quedamos. Para ejemplificar este punto, se podrán mencionar algunas sencillas y desatinadas consecuencias de la tecnología que afectan negativamente nuestra vida. Por ejemplo, en muchos casos, y casi que de forma generalizada, y en comparación con las condiciones de trabajo de las generaciones pasadas, ya algo se mencionó, se cambió el esfuerzo físico de la jornada laboral por la vida sedentaria de las actividades modernas, se cambió la salud y paz mental de actividades artesanales y manuales, se supone, ¿no? Por las actividades estresantes y demandantes de la productividad, en esto sí no hay especulación, y las exigencias de mercado. Se cambió el ejercicio demandante de actividades caseras con la respectiva presencia de madres con sus hijos en su casa por actividades individuales en gimnasios o centros deportivos con sus respectivos gastos y desuniones familiares. Se cambiaron paradigmas de dependencia y unión entre las personas por paradigmas de independencia indiferencia con sus semejantes. Todos los sencillos ejemplos citados han traído situaciones no deseables a nuestras vidas, por ejemplo, incremento y enfermedades por sedentarismo, de mala alimentación, insatisfacción, depresión, causas de estrés, vida robótica, locuras, enfermedades mentales, separaciones dentro de las familias, hijos abandonados, justificaciones e irresponsabilidades y despreocupaciones por las obligaciones de la vida con sus respectivas consecuencias de libertinaje y degeneración generalizada, conflicto interpersonal entre hombres y mujeres en el matrimonio bajo consignas de igualdad de derechos, feminismos, egoísmos, envidias, competencias entre parejas que deberían complementarse y no enfrentarse. La mujer quiere ser independiente del hombre y enfrentarse a él. Es más, las madres quieren educar a sus hijas para que no se dejen manipular, fregar de los hombres, y a la postre lo que hacen es condenarlas a una vida de amargura, neurosis y resentimientos hacia su obligado complemento masculino, o a una vida vacía sin significado en la más pura esencia de la mujer, que es ser madre. Claro, el feminismo va a refutar esto. ¿Acaso es feliz un hombre casado con una mujer que se convierte en una imagen de otro hombre? Y lo anterior no significa que se justifique el machismo. Ejemplos como los citados bien podrían aumentar inimaginablemente y ampliarse y examinarse con lupa de manera exhaustiva para probar la validez de las hipótesis aquí planteadas. No se trata de tener una visión pesimista y negativa de todo lo que nos rodea. Si fuese así, creo que la alternativa sería la depresión y el suicidio, o por lo menos el autoengaño y evasión de la realidad por medio de algún tipo de narcótico. Eso es lo que realmente sucede. De hecho, esa es la realidad que nos rodea y se vive de forma generalizada. Ahora, esta alternativa sería la única y la más factible, de no ser que se vislumbrase algo mejor en el horizonte, es decir, vivir narcotizados en actividades tal que no sepamos de qué se trata la vida. Gracias a Dios sí existe otra alternativa. Está en la Torá. Es la meta, es la única respuesta. De ahí la importancia del diagnóstico. Si no se ve, llegará el momento en que ni siquiera los narcóticos calmarán la sed de nuestras almas. Y es que no creo estar exagerando con las afirmaciones anteriores cuando de manera tan evidente alrededor de nuestros pequeños entornos familiares, de amigos, de nuestra sociedad inmediata, en las noticias de sitios lejanos, en la información que nos bombardea y en todo lugar que se deja entrever, lo que se ve es realmente conflicto y angustia existencial. Cuando la droga narcótica ya no hace más efecto, porque todo el mundo pone fotos de que está feliz en Facebook. Repito, ¿qué es lo que se ve? Conflicto, angustia, enajenación narcotizada. ¿Y qué es la droga narcótica? Bueno, es el autoengaño, ¿no? Por supuesto. Es precisamente todo aquello que nos duerme y aleja de la realidad. La tecnología aporta mucho en este campo. No es la única.
sobre todo en el campo del entretenimiento y la idiotización a través de los medios de desinformación y creación de necesidades por medio del consumismo. Algo ya se habló de esto. Los deseos de placer, poder, honor, riqueza, confort, la pereza, la desidia y la indiferencia también podrán considerarse como narcóticos. Vivir como robot, negligentemente, sin que le corra sangre por las venas. No se trata de una visión fatalista de la vida, todo lo contrario, es la única visión posible y realista dentro de marcos de referencia verdaderamente relevantes. Claro, ya se mencionó anteriormente, escoger el camino de la ceguera es más fácil, autoengañarse es más fácil, el negacionismo es más fácil, drogarse es más fácil, o en últimas corromperse e ir en pos de la depredación, la rapiña y la ventaja también es más fácil. Debemos sentirnos muy orgullosos por los logros del intelecto del hombre e izar la bandera de la superioridad de la raza humana sobre los animales como consecuencia milagrosa de los caminos misteriosos de la madre naturaleza o el universo inteligente, polvo de estrellas que adquirió conciencia, como dijo Carl Sagan en su serie de Cosmos. ¿Cómo no? Es completamente demostrable lo absurdo y ridículo de las afirmaciones del párrafo anterior. Así lo afirme la ciencia, y no obstante estas son plenamente aceptadas y enseñadas mundialmente en la Academia Oficial con avales masivamente publicitados por una lista interminable de filósofos, científicos, educadores, antropólogos. El ignorante se cree todos los cuentos, como se enseña en el colegio desde temprana edad, del hombre prehistórico a las comunidades primitivas, luego las primeras civilizaciones y finalmente hasta nuestros días. La hazaña del intelecto del hombre en su proceso evolutivo por medio de la explotación de la naturaleza. Esto aparenta ser completamente lógico y es por esto que se concluye, y así se puede mostrar en por lo menos casi 6.000 años de historia humana verificable, pues en lo posible, porque nos han mentido siempre, que el uso del intelecto en la explotación de la naturaleza para producir todos aquellos beneficios de la tecnología que impactan al hombre con su entorno son no solamente deseables, sino el objetivo a conquistar. Eso es lo que dicen. Esa es la versión histórica falsificada que se nos vende. Actualmente asistimos en primera fila a muchas de las miles de versiones del revisionismo histórico falsificado. Aquí en Colombia, para los que conozcan algo, donde yo vivo, presenciamos de primera mano la inversión de la realidad con el famoso proceso de paz para entregar el país a la guerrilla. Se nos venden sueños de la conquista del espacio y viaje a las estrellas como objetivos a largo plazo. No obstante, ya son realidades en nuestros vecindarios de nuestro sistema solar, así muchos lo nieguen. Y mientras soñamos con futuros fantásticos, nos adherimos sin cuestionar a todo lo que la tecnología nos vende y terminamos sin percatarnos esclavizados no solamente de los productos y artefactos que nos impone el consumismo, sino también de todo el sistema productivo que domina todos los orbes de nuestra actual existencia, como lo es en el trabajo, la economía, la vivienda, el vestido, la comida, las comunicaciones, el transporte, el confort, el entretenimiento y cualquier otra área de interacción del ser humano. De paso terminamos condicionados y sumergidos en un sistema de valores y principios regulados precisamente por todos aquellos paradigmas que necesariamente provienen de la adhesión de la humanidad al uso del intelecto por medio de la tecnología y la explotación y transformación de la naturaleza para beneficio del hombre. Esto que acabo de mencionar es una agenda, una ingeniería social de miles de años, pero ese es otro tema. Suena irrefutable y como la única opción del hombre, ¿no es cierto? ¿Y cómo no ser la única opción en una percepción de la realidad darwinista, en el peor de los casos, donde nuestro tatarabuelo es un simio? Ingeniería social. O una percepción que de todas formas será materialista, en el mejor de los casos. Así sea usted cristiano, basta ver la doctrina de la prosperidad. Sin embargo, debe aclararse que a pesar de la conclusión aparentemente pesimista de la influencia de la tecnología en nuestras vidas, la ciencia o el uso de ella per se no es el problema.
Es más, el conocimiento de la ciencia también nos permite entender y acercarnos más a Dios. Es una herramienta formidable. Lo reprochable del asunto es su descontextualización, como siempre y como todo. La tecnología se desvirtuó de sus verdaderos potenciales relevantes. ¿Y por qué se desvirtuó? Esto se puede responder reseñando un típico dicho popular que dice: se abre un hueco para tapar otro hueco. En el judaísmo se ejemplifica lo anterior con una parábola muy antigua, que yo la traigo como moderna. El presidente de una nación envía a uno de sus ministros en una representación a un evento internacional a donde él mismo no puede asistir, haciéndole una advertencia enfática de que por ningún motivo se quite la camisa en dicho evento. Algo como absurdo, ¿no? El ministro ante tal advertencia se siente indignado y ofendido. ¿Cómo se atreven a hacerme semejante advertencia? ¿Qué se ha creído el presidente que soy yo? Ni que fuese un campesino, un borracho, un ignorante. En fin, el ministro apenas llega al mencionado evento, todos los demás presidentes asistentes se empiezan a burlar de él. Después de unos momentos y enojado por las burlas constantes, pregunta por qué se burlan de él, a lo que le responden que se debe a su muy marcada y chistosa joroba. El ministro a esto responde: ¿joroba yo? Si yo soy una persona completamente erguida. Él sabe que es una persona que no tiene joroba. Entre la interacción de argumento y contraargumentación al respecto de la joroba, le plantean los demás presidentes una apuesta que demuestra quién tiene la razón. El ministro calcula, oiga bien la palabra, calcula, de acuerdo a sus conocimientos financieros del país. Sabe que tiene un déficit fiscal de 10 billones de dólares. Los presidentes le han propuesto una apuesta de 20 billones de dólares. El ministro sabe que él no es jorobado, sabe que va a ganar la apuesta y también sabe de la advertencia de su presidente de no quitarse la camisa. Decide desobedecer la advertencia de no quitarse la camisa. Sus cálculos son incuestionables. El país se va a beneficiar, va a pagar su déficit fiscal y además tendrá reservas. ¿Cómo perder esta oportunidad? El presidente se va a alegrar y me va a felicitar. Mejor lo desobedezco. En últimas, el fin es lo que cuenta. Además, su ego y su honor hace parte de los cálculos. Se quita la camisa y se gana la apuesta. Le dan un cheque de 20 billones de dólares. Al final de la jornada, el ministro regresa donde el presidente, muy orondo, muy feliz, muy orgulloso, sacando pecho, y lo primero que le pregunta el presidente al verlo es: ¿te quitaste la camisa? El ministro trata de evadir la respuesta y explicar la maravilla de negocio que había hecho en favor de los intereses del país. A lo cual el presidente, totalmente consternado, respondió: tonto, yo aposté con ellos 100 billones de dólares que a un ministro mío no le quitaban la camisa. Ahora, en vez de estar endeudados 10 billones, lo estaremos en 80. El anterior cuento a algunos les suena a chiste. La mayoría no lo habrá entendido. Y pocos son los que se percatan de que hay una enseñanza en dicho relato. ¿Y cuál es la enseñanza? En internet y en los típicos clips que circulan a diario por este medio, hay muchos ejemplos parecidos, chistosos y hasta vulgares que significan situaciones similares con sus respectivas moralejas. Moralejas empresariales, motivacionales y hasta obscenas. Lástima que nadie puede extraer una conclusión relevante. Todo el mundo vive en pos del chiste. Y es que en lo referente a la sabiduría esencial, la enseñanza que se desprende es que no se puede ser más inteligente que el que nos dio la inteligencia. Sin sabiduría el hombre solo sabe lo que ve. Como dice el dicho, la mayoría de la gente dice lo que sabe, pero no sabe lo que dice. Y cuando esto es lo que fundamenta cualquier cálculo, los cálculos, llevan a la perdición, así se tengan las mejores intenciones. Nadie quiere que le digan sus verdades en la cara. Las buenas intenciones no garantizan nada.
Con buenas intenciones perfectamente puedo oprimir un botón que explote una bomba atómica. ¿A quién le importa? Con buenas intenciones Hitler exterminó a 6 millones de judíos. Él no se creía malo, él solo quería librar al mundo de la plaga de los judíos. ¿Acaso habrá algún ser humano sobre la faz de la tierra que haya hecho algo con mala intención? Es que somos angelitos, acuérdense. ¿Habrá un ser humano que se reconozca como malo? ¿Habrá alguien que no se justifique? Todos lo hemos hecho con las mejores intenciones. Yo me incluyo en ello. El Talmud dice que la destrucción del ser humano empezó cuando hizo cuentas. Después, todo ha sido decadencia. No importa qué tan buenas sean nuestras intenciones, mientras sigamos el camino de los cálculos, nuestros cálculos, sin considerar la instrucción de la sabiduría perfecta, todo va en decadencia. Esto, por supuesto, requiere que uno acepte una soberanía celestial, una visión teológica, que es la única inteligente que existe. Abrir un hueco para tapar otro hueco representa precisamente a todos aquellos cálculos que pretenden arreglar algo y que al arreglarlo se produce un desarreglo mayor al anterior y así sucesivamente en una cadena de desarreglos cada vez mayores en donde a estas alturas ya se ha perdido toda perspectiva de solución. Así se tengan las mejores intenciones, que tampoco existen. La única forma de solución es ir marcha atrás, hasta llegar al primer eslabón y corregir de acuerdo a la instrucción divina, a la instrucción del diseñador de Dios, a la instrucción del manual de instrucciones del fabricante. ¿Es que es acaso ilógico esto? ¿Ha tratado alguien poner en marcha alguna máquina compleja? Cualquiera que sea, quien trabaja en la industria sabe qué hablo, sin las instrucciones del fabricante. Es un absurdo, nadie se atreve. Y el que se atreve termina dañando el equipo, no obstante las instrucciones y las advertencias en el instructivo. Hasta para instalar una impresora de computador se deben leer las instrucciones. ¿Por qué resulta tan difícil asociar el mismo concepto a la vida del ser humano, que es solamente un poquito más complejo que una impresora? En un mundo que es solamente un poquito más complejo, en un cosmos que una impresora. Y esta es precisamente la respuesta al significado de la descontextualización o desvirtualización de la tecnología. Cada vez vamos más y más de mal en peor. Cada vez más y más se emprenden empresas de todo tipo y todo tamaño para encontrar la solución a un problema. Se soluciona dicho problema y aparece otro que a su vez debe también solucionarse. Se hacen cálculos. ¿Y cuál es la herramienta preferida de uso para buscar las mentadas soluciones? Respuesta: la tecnología. Una tecnología dedicada a enredar la pita cada vez más y más. Una tecnología puesta al servicio del desperdicio, la imperfección y la decadencia para empezar. Ahí sí utilizamos nuestro intelecto, ¿no? Porque pensamos con el ego. Y al final una tecnología usada como herramienta de engaño, la manipulación, la enajenación, la mentira y el mal. Y lo más irónico es que se piensa que con la misma tecnología se debe desenredar la gigantesca madeja de pita enmarañada y anudada que nos aprieta cada vez más. Recordemos, esto es una agenda de ingeniería social de miles de años. Los paradigmas han sido implantados en nuestro chip y no nos damos cuenta. Entender o más bien explicar el anterior párrafo en la magnitud y contundencia de las afirmaciones enunciadas, tal que se revele de manera creíble la evidencia que sustenta esto que se dice, muy seguramente requeriría de extensas investigaciones y demostraciones. No pretendo dar a entender que yo lo conozco, que yo conozco las argumentaciones y pruebas que confirmen lo recién formulado como si fuese un iluminado, ni mucho menos pretendo dar a entender que estoy capacitado para ello. No obstante, sí es posible hacer planteamientos razonablemente lógicos que permitan confirmar lo enunciado, o por lo menos cuestionar los paradigmas que tan rotundamente aceptamos sobre los objetivos de la tecnología que se nos imponen como soluciones a nuestra vida. ¿Por qué digo una tecnología al servicio del desperdicio? ¿Cuándo se considera algo desperdicio? La respuesta es evidente. El desperdicio se define cuando el producido resultado final no cumple con lo requerido, con lo especificado, con el objetivo esperado. Es lógico, ¿no? Parece sencilla la respuesta y sin embargo difícilmente la gente se pregunta qué se espera de ella en un nivel verdaderamente trascendente.
Se piensa sobre los productos, ¿no? Pero sobre uno, eso sí dejémoslo al azar. Sobre esto ya se ha venido reflexionando bastante. Debemos conocer cuál es la meta para la cual fuimos creados. El problema aparece cuando decidimos aceptar que cualquier meta es aceptable, sobre todo las metas en las cuales solo buscamos satisfacernos. Que las metas van apareciendo en el camino y que yo las puedo definir. El problema es aceptar que todas las metas son diferentes y aceptables. Eso es un imposible. Desconocer la meta para la cual fuimos creados entonces es la causa principal de que nuestras vidas se desperdician. Una única meta para todo el mundo. ¿Cómo podemos entender esto? Si consideramos esta premisa desde el punto de vista humanista, el hombre se verá obligatoriamente enfrentado a la necesidad de encontrar una meta que le satisfaga a todos, viéndose a la misma vez limitado por la imposibilidad de encontrarla. ¿Es acaso posible encontrar una meta que satisfaga a todos? Los que viven la utopía dicen que sí, estúpidamente. Obviamente que desde la perspectiva humanista es imposible. Pero ¿acaso no se insinúa que la meta es una? Es lo que acabo de decir. La meta que satisface a todos es la que definió el diseñador. Esa es la que toca buscar y conocer. Esa es la meta que hay que encontrar y solo es posible encontrarla siguiendo las instrucciones del fabricante. Todo otro intento será en vano, es una pérdida de tiempo porque cada uno va a tirar para su lado y se generará el conflicto, la guerra. Encontrar una meta que satisfaga a todos sin tener en cuenta la Torá y mucho más sustentada en la tecnología es imposible. Por consiguiente, todo cálculo por fuera de las leyes divinas no solamente es una pérdida de tiempo, sino también desperdicio y decadencia. No sé si sea demostrable o no, pero no es nada fácil imaginar lo que se necesitaría para que a través de la tecnología, que es de lo que estamos hablando, y el manejo de los recursos materiales se satisfaga plenamente a todo el mundo. Tener a todo el mundo satisfecho es una tarea imposible. No hay forma que un sistema social pueda garantizar satisfacción completa y perdurable a 7.000 millones de personas. Hay demasiadas variables involucradas. 6.000 años de historia de enfrentamientos entre los hombres, acuerdo a lo que se nos ha dicho, son una buena evidencia de lo difícil de dicha empresa. Yo digo que es imposible porque la misma Torá lo atestigua. ¿Y cuál es el rastro que se ha podido ver a través de las generaciones bajo las premisas de búsqueda de satisfacción en lo material? Por supuesto, los psicólogos inventan respuestas de todo tipo, de la inviabilidad de la perfección en la vida humana y al mismo tiempo idealizan la adaptabilidad al conflicto. Por otros lados, los positivistas, malvados utópicos, todo lo reducirán a una fantasía que al final no será sino una expresión maléfica de imposición y abuso. Para la muestra miremos las ideologías comunistas, genocidas, nazis. Una máquina que no produce acorde a lo especificado solo produce desperdicio. ¿Cómo acaso denominamos a un proceso de fotocopiar donde las fotocopias salen defectuosas? Ejemplo muy sencillo. Desde este punto de vista es fácilmente identificable el desperdicio. Los malos hábitos alimenticios y sus consecuencias sobre la salud es otro ejemplo más directo sobre nuestras vidas. Se desarrolla toda una industria farmacéutica y clínica alrededor de los productos que se plantean como solución a las enfermedades producidas por la mala alimentación. Solución al desperdicio, comer saludablemente. Pero primero habrá que saber qué es comer saludablemente. La industria del entretenimiento crea toda una muy compleja e interrelacionada actividad de venta, de recreación y distracciones con todas sus implicaciones tecnológicas, artísticas, deportivas, de transporte, de juego, de prostitución, de vicios, de ilegalidad, de hipnosis colectiva, etc., para encontrar una escapatoria a las necesidades insatisfechas del ser humano, para encontrar un aliciente a los problemas y a la angustia, o para simplemente autoengañarnos en el justificativo de un merecido descanso o periodo de esparcimiento. Muy seductor, todo lo vivimos.
se podrá demostrar que nada de lo anterior o de las prácticas comunes de entretenimiento y mucho menos las llevadas al extremo son necesarias para una persona satisfecha y feliz. Una persona satisfecha y feliz no salta de acantilados para sentirse vivo. Solución al desperdicio: tener una vida con propósito pleno. Claro, primero habrá que saber qué es la satisfacción, la felicidad de una vida con propósito. Eso no aparece en la ecuación ni por las curvas. ¿Cuántos más ejemplos de desperdicio se pueden ilustrar? Deben ser por millones. Pueden ser infinitos, tal y como se definen los famosos principios de la calidad total. Todo desperdicio se puede evitar haciendo bien las cosas desde la primera vez. Esto es obvio. ¿Se entiende se entiende el punto? Claro. Si el mundo es una rueda suelta a la deriva y todo es consecuencia del azar, somos el producto de una absurda evolución, venimos del mico y no hay ni ley ni Dios, lo cual no es comprobable. Entonces nada de lo que aquí se plantea tiene razón de ser. Pero esto no es demostrable, mientras que lo opuesto sí que es demostrable, pero requiere esfuerzo. El ignorante no lo verá jamás. ¿Cuál es el origen de todo producto conocido, proveniente y desarrollado por la adhesión del hombre a la materialidad, consumismo y tecnología? ¿Cuántos millones y millones de productos se vienen desarrollando y modificando a través de las generaciones como solución a la necesidad? ¿Hay alguien que los pueda justificar incuestionablemente como producto cero desperdicios? La cadena de causa-consecuencia es indescifrable, imposible de saberla. ¿Qué decir de la cadena causa-consecuencia de los casi 6.000 años de historia verificable de la humanidad? Es por esto que definir correctamente la tecnología requiere del apoyo de la sabiduría esencial que solo la Torá proporciona. Sin este apoyo solo hemos hecho cálculos de decadencia del uso de nuestra mente. No obstante, pensamos que como vamos bien. Hay muchos que piensan que eso es irrefutable. Máximo si ha estudiado. Entonces, ¿qué es lo que valora la humanidad conocida a lo largo de toda la historia conocida? ¿Qué persigue mejorar o satisfacer? ¿Qué podemos concluir irrefutablemente? Que desde hace casi 6.000 años de historia conocida, el ser humano se dedica a usar su intelecto a favor del cuerpo, sin mayores consideraciones espirituales. Inclusive los mismos religiosos, que desde hace casi 6.000 años el ser humano dedica su tiempo y energía en buscar cómo vestirse mejor, cómo comer mejor, cómo dormir mejor, cómo dormir más y trabajar menos, cómo transportarse mejor, cómo vivir mejor, cómo tener más comodidades, cómo tener más placeres, cómo entretenerse mejor, cómo comunicarse más rápido, etcétera, etcétera. Y también cómo obtener más poder y cómo el trabajo se idealiza como objetivo. Y aunque lo anterior suena completamente lógico, esta decisión o aparente única alternativa de vida traerá consigo todas las ambiciones, aberraciones, concupiscencias, intereses, conveniencias, egoísmos, vicios y demás rasgos depredativos del hombre que convierten a nuestra sociedad, tal y como la vemos actualmente y a través de la historia, en prácticamente una especie de rapiña, con el agravante de ser la única especie insaciable sobre el planeta. Somos peor que un virus. Lo estamos viendo. En síntesis, seguimos una visión de vida que en principio aparenta ser la más lógica alternativa justificada en la intención de mejoramiento de nuestro entorno. Esto además presupone que el fin justifica los medios sin importar los rastros de destrucción y los damnificados que a su paso dejen. El objetivo es vivir mejor. O como decía un senador aquí en Colombia, matar para vivir mejor. ¿Y cuál ha sido la interpretación del mundo respecto a este objetivo? Vivir es lograr más confort y satisfacción para el cuerpo. Los esfuerzos se concentran en dicha dirección. ¿Qué decir de todas aquellas carreras universitarias que definen el destino? De todos aquellos que las estudian para dedicarse en lo posible el resto de sus vidas a vivir, o más bien sobrevivir, en actividades que solo demandarán el uso de las mentes o intelecto a favor del cuerpo. Podría citar solo unos cuantos ejemplos para resaltar. Por ejemplo, aquel que estudia cocina gourmet, Masterchef, y dedica todo su tiempo y energía a dar el mejor sabor a los alimentos.
a cocinar, a satisfacer el cuerpo con el placer derivado del gusto a la comida, a satisfacer el estómago, esto a la postre, y si se tienen los medios bien puede convertirse en una adicción, esclavizando al cuerpo al sentido del gusto. Ahora, no necesariamente lo anterior será una característica exclusiva de estudiantes de cocina gourmet. Esto podrá ser también un rasgo de cualquier persona que pueda y decida dedicar una buena parte de su tiempo, ya sea a satisfacer su gusto al buen comer, o bien a su adicción a su apetito, o en el peor de los casos referentes a la comida, el rasgo de una persona dedicada a la gula. Comer, no necesariamente comida gustosa. Realmente creo que de la adicción a la comida no escapamos ninguno. Los términos de la Torá acerca del gusto a la comida también están regulados. Es decir, muy lejos de los requisitos para calificar como persona espiritual, está una persona cuyos disfrutes superficiales a la comida sean evidentes. Suena feo lo que voy a decir, pero una persona gorda de ninguna manera califica como persona espiritual dentro de los términos de la Torá. Bien podría plantearse la pregunta bajo estos precedentes: ¿se vive para comer o se come para vivir? Es claro que en este caso la respuesta salta a la vista. Casi se puede afirmar que dichos personajes viven para comer. Se hace necesario aclarar que no se está insinuando que el gusto por la comida desaparezca como requisito. Esto sería no solo muy difícil, sino que está completamente prohibido en la Torá. Existen muchos mandamientos de disfrute de la comida. Por ejemplo, se debe disfrutar al máximo la comida en Shabbat. En otros días, que no sean de disfrute y de satisfacción, debe disminuir. El gusto debe ser controlado acorde a un servicio divino. Que no se pretenda saber qué significa espiritual, porque eso toca aprenderlo, eso no se nace con eso. Y eso se demuestra con la cábala, por ejemplo. Valga la pena mencionar que así sucede con absolutamente todos los atributos que nos definen como seres humanos. Así es con el sexo, con el trago, con los rasgos de carácter, con los instintos, con todo. Todo tiene su lugar y su hora. Todo tiene su adecuada conexión obligatoria a ser usada cuando es obligado a usarla. En el judaísmo la dualidad por exclusión no existe, pues no fue así como Dios hizo el diseño de la creación, ni de nosotros. Todo fue creado por alguna razón. Nada sobra. Aquí está el conocimiento. Prosiguiendo, otros deciden estudiar ingeniería y especializarse en alguna rama del conocimiento que a la postre los califica de expertos. La medicina. Alcanzan dicho título de destreza o grado de conocimiento con mucho esfuerzo y dedicación, y es claro que lo que la mente puede alcanzar con esfuerzo y dedicación puede ser novedoso, moderno, recursivo, imaginativo, verificable, inteligente, complejo, lógico, sensacional, etcétera, lo que sea. Puede que sí, pero también puede que no. ¿Qué decide cómo calificar el producto final del uso de la mente con tan maravillosos calificativos? Esa sería la verdadera respuesta al uso correcto de la mente. Haber usado la mente en algo con significado y propósito. ¿Pero qué es significado y qué es propósito? De no ser así, todo el esfuerzo, tiempo e innegables atributos de cualquier proceso de deducción, pensamiento que produzca cualquier tipo de revelación de los secretos dentro de un sistema organizado y medible no sería más que una pérdida de tiempo, sin importar cuán valiosas hayan sido las herramientas o descubrimientos involucrados en el proceso. Como la anécdota del rabino, y esto es cierto, que haciendo una visita a una inspección kosher a una compleja instalación de productos de bebidas colas, viendo la sofisticación, automatización y productividad de la línea de procesos y sus equipos, le preguntó al ingeniero jefe y diseñador de la planta: ¿cuántos años estudió para diseñar y montar una planta como esta? A lo que respondió orgulloso el ingeniero: 15 años. El rabino bajó la cabeza y dijo para sí: qué desperdicio de intelecto y tiempo. ¿Acaso se puede justificar semejante esfuerzo
estudio y evidentes demostraciones de intelecto maravilloso para que se traduzca al final de la línea de producción en una simple botella con un líquido adentro? ¿Qué enseña lo anterior? Que bien se puede estar perdiendo el tiempo a pesar de dedicarlo a esfuerzos demandantes de mente y cuerpo, máximo si se tiene en cuenta que el tiempo de nuestras vidas es limitado y que obligatoriamente estamos sometidos a un examen espiritual y también en nuestro accionar que nos conviene aprobar, y por lo tanto se debe aprovechar el tiempo en el propósito de la evaluación, que el tiempo es corto y el reto es demasiado grande. Cruzando el puente angosto, se dice en el judaísmo. Hay un libro bastante revelador al respecto con ese título. Alguien podría descalificar la apreciación del rabino, argumentando que la justificación está en la ingeniosidad del proceso traducida en productividad, justificando la necesidad de los volúmenes de producción, justificando la necesidad del uso de dicha bebida, justificando los beneficios de la bebida para el consumo, justificando el placer que proporciona dicha bebida al consumidor, justificando que los beneficios de la bebida se pueden entregar a un mayor número de personas, justificando argumentos altruistas y de beneficio para la humanidad. Si no, estarían muertos de sed. Juá, juá, juá. Podemos encontrar miles de justificaciones, miles de buenas intenciones. Mentira. Todas están basadas en el egoísmo, la productividad por la ganancia. Pero no por eso tendremos la certeza de estar haciendo lo correcto. No por eso serán necesariamente ciertas y verdaderas nuestras justificaciones. Es demostrable que casi siempre el ser humano se justifica autoengañándose. Esa es la verdad, y no es una crítica, todos nacimos así. Pero como se mencionó anteriormente, ¿qué tan larga es la cadena que nos llega a la actual realidad que motiva se generen y se desarrollen este tipo de actividades y necesidades? ¿Cuál fue el camino para llegar al diseño de una planta de gaseosas? ¿Realmente alguien podrá estar en capacidad de probar la justificación irrefutable de la necesidad de una planta de gaseosa para el desarrollo y beneficio del ser humano? Es una consecuencia, sin duda alguna, obviamente, que estamos aquí y Dios aprueba todo esto. Pero la respuesta sí se puede anticipar. La respuesta de la Torá sí puede mostrar que no es justificable, que nadie estaría en capacidad de justificar la cadena de eventos que termina con un maravilloso ingeniero diseñando una planta de gaseosas. Es más, la Torá sí puede probar que la mencionada planta no se necesita ni representa propósito u objetivo alguno, que son más las inconveniencias que las conveniencias de dicha empresa. Y cualquiera puede preguntar, y con razón, ¿qué hay de malo en el placer de una bebida refrescante? ¿Qué hay de malo en la distracción por medio de la televisión, por medio de la música, del cine? ¿Qué hay de malo en comer bien? ¿Qué hay de malo en todos los beneficios evidentes que a través del uso de la mente al servicio del cuerpo se nos ofrece por medio de la tecnología? ¿Qué hay de malo en vivir? ¿Qué hay de malo en vivir bien? En vivir con comodidad, en vivir con placer. A mí me gusta vivir bien, con placer, pero en las sutilezas están las diferencias entre el cielo y el infierno. En lo que se refiere al significado intrínseco e individual de cada una de las preguntas inmediatamente anteriores, sin establecer correlaciones y sus consecuencias, las respuestas a estas dependerán del contexto en que se ejecuten. Es difícil, será malo o bueno, dependiendo de quién ejecute la actividad, cómo la ejecute, cuándo la ejecute, qué ejecute, por qué la ejecuta, por cuánto tiempo la ejecuta, dónde la ejecuta, cuál fue el propósito al ejecutarla. Igualmente, para saber cuándo y por qué será bueno o malo lo cuestionado anteriormente, será necesario tener el conocimiento de lo permitido y lo no permitido de acuerdo a la ley divina, de acuerdo a una instrucción divina. Será necesario estar entrenado en el conocimiento de la jurisprudencia divina. En hebreo se llama la halajá, que establece prioridades y respuestas a los valores en conflicto en una determinada y específica instancia. Es un proceso arduo, por eso se necesita el conocimiento que viene de arriba.
Será necesario conocer la correcta definición de cada aspecto de nuestras vidas, es decir, habrá que saber de forma correcta el significado del placer, de la comodidad, de la distracción, del comer, del trabajo, del descanso, del vivir, de todo. Y esta es precisamente la necesidad del estudio de la Torá. Sin Torá, y hablando precisamente de tecnología, será como estar en un gran complejo industrial desconocido, oprimiendo botones e interruptores de manera indiscriminada y sin conocimiento a diestra y siniestra. Los resultados serán desastrosos. Dejemos hasta aquí y seguiremos en el próximo. Maybe under here.